Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra sección de Dios Habla. Qué lindo poder estar aquí con mi amiga Liuda para seguir enriqueciéndonos de la palabra de Dios y seguir descubriendo esos lindos testimonios que Dios le ha dado a ella para compartir. Amén. Hola Liuda, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. Encantada de estar con ustedes y de poder seguir compartiendo. Qué privilegio la palabra de nuestro Señor. Amén, porque es que la palabra es una fuente de vida inagotable. Liuda, ¿y qué testimonio nos vas a compartir en esta ocasión? En esta ocasión les voy a compartir un testimonio que es una palabra de vida poderosa, no solamente para nosotras, sino para los que van a escuchar. Amén. Y déjame preguntarte, ¿te gusta la costura? Sí, me gusta, pero la verdad que no tengo mucho arte para eso. Bueno, pues yo tengo un poquito menos, porque si mi mamá que está viendo ahí me escucha decir que yo sé coser, me va a regañar. Bueno, en Cuba te había comentado que en la época de mucha necesidad, el periodo especial, Sí. nos tocó aprender a hacernos ropas. Ujú. Y ahí mi mamá cortaba la tela y yo le daba los pedales de la máquina. Wow, entonces tú hiciste algo. Pero eso fue todo improvisado. Bueno, yo siempre necesité ayuda de las manos de mi madre para esas costuritas bonitas. Bueno, te pregunto esto, Eli, porque hoy vamos a estar hablando de una costurera, una mujer increíble, especial que está aquí en la Biblia. Y de eso se refiere el testimonio que vamos a dar. Bueno, pues sucede. Me gustaría leerle textualmente a ti y a los amigos que nos ven lo que escribí específicamente en ese momento aquí en mi libreta. Textualmente, cuando desperté lo escribí. Y dice, ese día, esto fue en diciembre del 2025, prácticamente acabándose el año, que ya culminó, pues recientemente. Y puse así, estoy muy feliz porque después de orar en la mañana con las chicas, me volví a recostar y eran como las 8:30 y me dormí y tuve una experiencia espiritual. Estoy contenta porque el toque electrizante del Espíritu Santo que extrañaba hace algunos días y llegó como un motor impulsor, como agua en el desierto, como aceite para mi vasija. Sentí que había llegado y del sueño pasé a una conciencia espiritual, así le llamo. Llenó mi cuerpo de gran electricidad y me elevó por toda mi habitación. O sea, siento mi cuerpo como flotando, ¿verdad? Así siento. Y pasé por enfrente a mis ventanas, sentí que iba, luego me trasladó por la casa y sentía que me tambaleaba como sin fuerza. Y pensé que realmente, como estaba en su presencia, pues tendría una visión espiritual en ese momento. Y me trasladaba por la casa y en una de esas me trasladó subiendo como las escaleras. Y cuando subo la escalera y miro al lado izquierdo, veo que había una habitación, la habitación de una costurera, fue lo que vi allí. Allí estaba la máquina de coser, de la costurera, allí estaban las telas, bueno, ahí está todo preparado, como se ve, Un taller de un costura. taller de costura. Y allí mismo, pues, luego que me mostró esto, que vi esto, vi mi casa convertida en un taller de costura. Amén. Desperté del sueño, de la experiencia. Y entonces, como siempre hago, como tengo confirmación, sé que fue una experiencia espiritual porque siento la presencia del Espíritu y ya he aprendido a conocer un poco, gracias a su misericordia. Rápidamente corro a la Biblia. Yo no sabía que se hablaba de una costurera en la Biblia. Y lo que hago es buscar. Así, pongo el buscador. Hay una costurera en la Biblia, o sea, y rápidamente pues encontré este pasaje del que me habías comentado, que se encuentra en Hechos, ¿verdad? Sí. En el capítulo 9. Uh-huh. Y vamos a estar leyendo primeramente los versículos 36 y 38, para ver más bien el contexto, ¿verdad?, en el que se desarrolla después
el Ujú. final de esta historia. Así es. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Amén. ¿Y cómo entonces relacionaste tú este pasaje con este sueño que tuviste? Bueno, al yo ver que lo que se me mostró fue un taller de costura, yo empiezo a buscar si hay una mujer que se hable de una, si se habla de una costurera en la Biblia. Y encuentro, porque más adelante vamos a ver que Dorcas, de la mujer que se está, de la sierva que se está hablando, Ujú. de la discípula, porque déjeme decirle que a ella se le dice discípula allí. Y de la discípula que se nos está hablando, vamos a ver más adelante que ella era una costurera. Ella hacía vestidos y, o sea, vestiduras para los pobres, para las viudas. Ella era una costurera. Sí, ciertamente en esta primera parte del pasaje nos dice que ella abundaba en buenas obras, pero ya más adelante se Más nos adelante. especifica que esas buenas obras era Incluía cuidar de las viudas, de los ujú, huérfanos y especialmente pues proveyéndole vestiduras. vestiduras. ¿Y qué aplicación tendría esto para nuestra vida espiritual? Bueno, para mí tuvo me impresionó muchísimo, porque y también se lo digo a los amigos televidentes, y es que realmente nosotros como cristianos deberíamos convertirnos en costureros, ¿no? Deberíamos ser sastres, deberíamos convertir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas en talleres de costura Amén, para ayudar a otros a vestirse espiritualmente, amén. que es realmente una de las cosas que queremos lograr con nuestro programa. Al compartir la palabra estamos ayudando a otros a vestirse de la escritura. Realmente nosotros debemos vestirnos y ayudar a otros a vestirse correctamente, espiritualmente hablando, con el carácter de Cristo, a vestirnos del Espíritu, de la presencia de nuestro Señor. Sabes que hablando de vestiduras, esto me hace pensar en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 18, cuando se está hablando de la condición de la iglesia de la Odisea, que esa era Sí. una de sus necesidades, buscar vestiduras. Ahí podemos leer que la palabra de Dios nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu Desnudez. desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, que Así cuando es. estamos en una condición de pecado, separados de Dios, Ujú. estamos desnudos. Desnudos. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban Que desnudos. estaban desnudos y necesitaron entonces ellos mismos hacerse unas Unas vestiduras que vestiduras. no fueron las mejores, Ujú. porque solo Dios le podía a ellos proveer la La vestidura vestidura, correcta. la vestidura Así que sí, correcta. qué lindo esa conexión que tú haces, ¿verdad? De que nosotros ayudemos a todos nuestros amigos, Ujú. familiares, todas las personas que se encuentran con nosotros, ¿verdad? A descubrir esa necesidad de vestirse Y fíjate, espiritualmente. sí, disculpa. Y fíjate que en esa experiencia se muestra como que el taller de costura estaba en mi casa. Quiere decir que nosotros deberíamos empezar todos por nuestra casa, ¿verdad? Por hacer todo lo posible porque nuestra familia, nuestro prójimo, pueda vestirse de esas vestiduras blancas con la presencia del Señor. Debemos realmente comenzar por nuestra casa y de allí pues seguir ayudando a los demás a vestirse espiritualmente hablando. Bueno, es que de hecho ese fue el mandato que el propio Jesús le dio a los Sí, discípulos: comenzar en Jerusalén, así después a es, Samaria y después hasta los confines de la tierra. así Y es. también hay un dicho por ahí que dice que nadie puede dar lo que no tiene.
Entonces ya te haces vestidura para ti, haces Ujú. vestidura para tus hijos, tu familia, puedes entonces compartir también Esos vestidos. esos vestidos con otros. Así es. Bueno, vamos entonces a A entrar en materia. en materia de nuestra Dorcas. Bueno, vemos ahí que ella, a pesar de ser una mujer que a los ojos de la sociedad era una mujer buena, ¿verdad? Sí, Me imagino que en esa época ella debe haber sido bien conocida en ese pueblo. en ese pueblo. Eh, Era muy Muchos generosa. dicen que ella debe haber sido como un punto de referencia, porque Ujú. imagínate, en esa época no había GPS, no había como uno guiarse No, con un mapa, quizás, no sé cómo se daban ahí las direcciones, pero seguro que todo el mundo podía decir 2 cuadras de la casa de Dorcas. Eso, ajá, la casa de Dorcas era un lugar, yo me imagino que bien conocido, sí. que todo el mundo sabía que ahí podía ir a buscar Ujú. ayuda. Ayuda, bendición, de Efectivamente. todo tipo. Era una mujer de servicio. Era una discípula, era una mujer de servicio que se encargaba de servir a los demás, a todos los que tenía, a las viudas, a los necesitados. Eh, Sin embargo, a pesar de eso, llega a ella un tiempo difícil, a pesar de eso, llega a ella esa enfermedad. un tiempo de enfermedad. Ujú. ¿Y qué tipo de enfermedad sería? No sé qué tipo de enfermedad, pero era una enfermedad grave que la llevó a la muerte. Era una Ujú. enfermedad de estas que arrasan, ¿no? Sí, Penosas, como acostumbramos a decir, era algo realmente fuerte. yo me imagino que qué pensaría ella, ¿verdad? Durante ese proceso de enfermedad. Sí, cuando estuve leyendo, estuve enfocándome en esto. Ujú. Una sierva de Dios, una mujer cristiana, una discípula, una mujer con fe, apegada a Dios. Sin embargo, pasa por el proceso de la enfermedad e incluso la muerte. Ujú. Y no sé cómo ella como cristiana en ese momento, eh, tal vez en algún momento diría, o sea, porque a mí, porque estoy en esta condición, porque estoy así tan enferma, quizás, pero nunca dejó su fe, Amén. nunca olvidó su fe. Mira, esto me hizo buscar un versículo que yo no había leído mucho, ni lo había tampoco Ujú. estudiado mucho. No sé si tú lo has leído alguna vez. Está en Isaías 57:1. Y mira lo que dice ese versículo. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Es Así un es. versículo que es sumamente profundo. Sumamente Hay que profundo. analizarlo muy bien. Por una parte, con este versículo vemos que la muerte llega también para el justo Así es. y a veces llega temprano, porque Ujú. creo que este es el caso de Dorcas. Aunque no se menciona específicamente cuál era su edad, me imagino que todavía era una persona que era completamente funcional Sí lo y era. llena de vida. Por Así eso es. la estaban llorando tanto, Llorando. porque si hubiese sido una persona ya muy viejita, cansada, Que ya no agotada, era funcional en su servicio, que no creo, estaba. sí, que lo hubiesen podido aceptar mejor, Ujú. pero creo que esta era una mujer que estaba llena de vida. Por otra parte, mira, al final del versículo dice, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Así que esta Mm, parte también trae un poco no, diría yo, muchísimo consuelo para las personas que pierden un ser querido. Porque a así veces, es. aunque no lo podemos entender, Dios lo está librando de alguna Aflicción mayor. aflicción en el futuro mayor. Así es. O en este caso, como el caso de Dorca, vamos a ver que más adelante Dios se va a manifestar con Tenía un un plan milagro. mayor. Sí, Porque como dice la escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. amén, gloria a Así es. Dios. Y ese es en el aspecto, ¿verdad? Físico, muerte física. Ujú. Pero viéndolo desde un punto espiritual, nosotros como cristianos, hay veces nos podemos sentir enfermos, enfermos espiritualmente, sentir sentirnos un poco secos, sentirnos un poco alejados, sentir
digámoslo así, esa enfermedad espiritual, ¿verdad? Ujú. Esa raya Que puede llegar hasta la muerte que puede llegar hasta la espiritual, muerte ya una espiritual. indiferencia Ujú, que sientes que nada te así es. motiva a buscar de Dios. Pero el Señor que todo lo ve, no sé, sabemos que va a traer siempre. Si tú permaneces fiel como permaneció Dorcas, vas a ser resucitado. Bueno, y qué lindo que hay hombres de Dios Sí, trabajando en función de eso, así porque es. no estamos solos. Cuando caemos en una enfermedad, ya sea tanto física como espiritual, lo que debemos saber es que debemos buscar ayuda, Así es. porque para eso están nuestros hermanos en la fe. A Ujú, veces es vergonzoso, no nos gusta reconocer delante de otra persona que estamos enfermos enfermo, espiritualmente, así que es. nos hemos desanimado, que no tenemos deseo de orar, que no quiero leer la palabra, porque Ujú, ¿qué van a pensar de mí, verdad? así es. Pero a la larga no importa lo que Mm, piensen, ujú, lo que importa es buscar ayuda, porque el que de verdad te desea ayudar no te va a juzgar. así Lo que es. va a estar ahí es para darte una mano y levantarte, Y resucitarte. como el caso de Pedro. Ujú, y que tu propósito, lo que tú comenzaste, pueda ser aún más impactante todavía que lo que fue en un principio. Amén. Bueno, y entonces, ¿qué papel juega Pedro ahora en esta parte de la historia? Bueno, como tú ahorita mismo dijiste hablando de cuando nos sentimos así espiritualmente, aquí igual ella había muerto, lo que físicamente, pero allí estaba rodeada de los otros discípulos, de su amigo, de la gente que la apreciaba, ¿verdad? Y ellos no perdieron la fe, ellos fueron a buscar a Pedro, al ungido de Dios, al hombre Amén. que estaba siendo usado por el Espíritu de Dios, que estaba en el nombre de Jesucristo, sanando enfermos y ocurrían todo tipo de milagros. Amén. Y esos hermanos en fe de Dorca que estaban allí no se conformaron con la muerte de Dorca, Amén. sino que ellos pusieron su esperanza en el ungido de Dios, confiaron, no es que ellos no estuvieran ungidos, no es que ellos no tuvieran dones también, pero reconocieron Ujú. de los dones de Pedro Efectivamente. y fueron humildemente a rogarle a Pedro para que viniera y orara por Dorca esperando por un milagro. Sí, ahí vemos dos cosas importantes. Una es que no es casualidad que Pedro estaba cerca, No. porque vemos que estas dos ciudades quedaban, dice que Ujú, aproximadamente a unos 16 kilómetros, que para ellos eso es una distancia relativamente corta. ujú. Y otro aspecto muy importante, eso que tú mencionas, que lo podemos ver ahí en Efesios, si vamos a Efesios, el capítulo, déjame ver qué capítulo tengo apuntado por aquí, 4, a partir del versículo 11, mira cómo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a Sí, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que qué lindo que nosotros sepamos reconocer cuando en un hermano hay un don, ¿verdad? así es. Y cuando Dios lo está usando en Ujú. ese momento como instrumento para traer salvación. Así mismo es. Amén. Y todos con el objetivo de qué? De edificar el cuerpo de Cristo. Así que no debe haber rivalidades entre nosotros, ¿verdad? No, Ni tampoco quizás a veces debemos querer abarcarlo todo, así sino que es. debemos aprender a identificar los dones que Ujú, cada uno ha recibido cada uno. para así ser más efectivos en la Así, predicación del así Evangelio. es, y así es como glorificamos a nuestro Señor. Cada uno de lo que nuestro Señor ponga en nosotros, pues ponerlo al servicio de los demás, porque nosotros somos bendecidos, pero para bendecir, para ser un Amén. canal, ¿verdad? Para fluir con eso que está puesto en nosotros para los demás. Amén. Y asimismo nosotros debemos vernos entre nosotros con amor y con humildad, reconociendo que somos parte de un cuerpo y que cuando se necesita de uno de nosotros, ir a Mm, buscarlo. sí, Ujú. ahí tiene mucho que ver la actitud también de Pedro cuando él recibe la noticia que lo van a buscar. Porque fíjate que Pedro acá en la ciudad donde él estaba, en la ciudad de Lida, ahí Sí, estaban ocurriendo milagros. Dice que sí, todos se habían convertido,
estaban en un espíritu de fiesta, de celebración, de gozo. Y ahora acá es lo opuesto. Acá en Jope, ¿qué es lo que hay? Ujú. Hay tristeza, un funeral. Duelo, Lo muerte. vienen a buscar ahora para algo que no es tan agradable. Ujú. Y Pedro podría haber dicho, no, No, yo, resuelvan ahí ahora ujú, ustedes su situación porque ustedes también tienen fe, son creyentes, ujú, oren. Yo estoy aquí ahora en un momento sí, especial. Pedro era como decir ujú, el hombre del momento, del momento. el hombre de Dios. Sin embargo, él con un gran espíritu de servicio, enseguida, cómo es que él contesta allí? Que lo leímos en el versículo, creo que fue el 38, ¿verdad? Le dice, no tardes en venir a nosotros. El Levantándose, 39, ok, ya ahí sí. pasamos para el Mm, 39. sí, Levantándose levantándose. entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde les rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los Ujú, vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Allí, sí. bueno, allí que ven, respondiéndote a la pregunta, veo que Pedro no esperó nada. Pedro vinieron los discípulos rogando, Pedro dice, levantándose, Ujú, fue con ellos. Mira, entonces leamos el 40. ujú. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Vamos entonces a analizar este versículo paso por paso, ¿no? Sí, Vemos que lo primero que hace Pedro ahí, ¿qué cosa es? yo veo que Pedro saca Saca a a... las viudas, o sea, las personas que estaban ahí llorando, que estaban en ese duelo. Él limpia la habitación donde estaba la difunta. ¿Qué te llama la atención sobre eso? Bueno, eso me hizo recordar un momento en la vida de Cristo, que también Pedro lo presenció, y fue cuando Cristo resucita a la hija de Jairo. También, Y lo primero que Cristo hace ahí es exactamente lo lo mismo, mismo. sacar a todo el mundo fuera, limpiar la habitación, eh, por varios motivos. Sí, Primero, eh, Pedro está imitando a Jesús. Y esto me hace recordar también otro versículo que lo encontramos en, creo que es en Colosenses, podría ser, creo que sí, no, esto está en Primera de Corintios 11:1. No sé ok. si tú lo recuerdas, que es el mismo apóstol Pablo que él dice, sed imitadores de mí, así como yo de De Cristo. Cristo. Así que eso es lo primero. Yo pienso que el método que Pedro usaba fue el método que él De su maestro, aprendió de su de maestro. nuestro maestro. Y en segundo lugar, vemos que las viudas estaban allí llorando, Ujú. eh, como Sin, meditando sin, en el pasado, lo ajá, que había hecho, sin lo que había esperanza. hecho, pero sin O sea, esperanza. ya estaba ahí el hombre de Dios, el hombre que hacía milagros en el nombre de Dios. Y los discípulos fueron a llamarlo buscando un milagro de resurrección porque ella estaba muerta. Eso era lo que estaba buscando, resurrección. Pero sin embargo, vemos que esas personas que estaban allí seguían llorando, no tenían una actitud de Es una actitud un poco conformista, de ujú, resignación. sí, Tienen el milagro casi delante de sus ojos, así es, pero los mismos traumas del pasado, las experiencias del pasado, no nos dejan ver el milagro que Dios está a punto de obrar en nuestra vida. En así el es, caso de ellas eran viudas. sí, Una viuda, ¿qué quiere decir? Una persona que que ya pasó por la pasó experiencia de perder a de alguien. la muerte. Quiere decir que esta persona que murió en su vida, pues Ujú, no resucitó. ujú. Así que esto de cierta manera ha dejado una huella de tristeza en la vida de ellas, ¿no? Que ahora que se enfrentan nuevamente a otra pérdida, piensan que esto va a ser algo que tampoco Va a tener solución. tiene solución. Así es. Tú sabes, Eli, que pensando que en nuestras vidas también hay veces Dios limpia nuestras habitaciones, por así decirlo. Hay veces el Señor tiene que quitar, hay veces personas de nuestra vida, hay que decirlo así. Él hay veces tiene que limpiar Ujú. nuestra vida, ¿verdad? Nosotros mismos también hay veces nos tenemos que dar cuenta quiénes son esas viudas que siguen llorando
a nuestro lado que no nos dejan ver El milagro. el milagro, lo que Dios nos tiene preparado, que es levantarnos. O sea, que después de esa enfermedad, de esa muerte, de ese proceso que tú puedas estar pasando, Ujú. Dios tiene preparado, de esa prueba Dios tiene preparado un milagro que te quiere entregar. Pero hay veces, ni siquiera eres tú mismo, sino las personas que te están rodeando que no tienen esa misma fe. Sí, porque fíjate que el segundo paso que va a dar Pedro después de que él saca a las personas es orar. Orar. Entonces, para orar, ¿quiénes van a ser tus compañeros de oración? No pueden ser personas que están con esa actitud ¿A quiénes sin fueron fe. los que él dejó allí, cerca, en ese círculo de oración, Ujú. que iban a orar con la fe para creer en ese milagro? Porque a Así veces hay mismo. personas muy buenas alrededor de Sí, nosotros, no quiere decir que quieran un mal para ti, pero pero exactamente por eso también existe el don de fe, que ya habíamos hablado de eso anteriormente, sí. ¿verdad? Que todos podemos tener esa fe Ujú. que es la que nos permite a nosotros aceptar a Cristo y alcanzar la salvación. Bueno, y fíjate cómo me llama la atención también que este hombre de Dios, que como habíamos dicho es el hombre del momento, Sí, sin embargo, se caracteriza ¿por qué? Porque él depende de Dios. Él va de rodillas, exactamente. humildemente reconociendo que él solo es un instrumento. Así mismo es. Y entonces él ora. Y Así. ahí entonces es que él se dirige a ella, ¿verdad? Sí, Y le dice, Tabita, levántate. levántate. El gran momento, ese gran momento cuando Dios te levanta, ¿verdad? Que también eso es uno de los mensajes que queremos darte en el día de hoy. Así que no importa si ya tú estás muerto, ¿verdad? Porque Dios está listo para levantarte, ¿verdad? Amén. Recibe esa palabra, levántate. Amén. Así mismo es. Y entonces dice el versículo 41, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Viva. Fíjate que los que él echó fuera del lugar eran los santos Sí. y las viudas. Ujú. Así es. Porque ahí hay otro elemento importante, que yo creo que en ese momento en que él iba a orar, él también necesitaba buscar esa intimidad con Dios. Así. Porque como dice la palabra, ¿verdad? Que en lo que tú le pidas a Dios en tu intimidad, ¿verdad? Después Él te lo va a revelar Así es. en público. El que lo hace es Dios. O sea, es el Espíritu de Dios. Él es el que lo hace. Él es el que te va, como la resucitó a ella, es el que te puede resucitar eh, a ti. Y realmente vemos cómo limpia la habitación, ¿verdad? Saca a los que tienen esa actitud, ¿verdad? De llorar, a los que no estaban pensando en milagro en ese momento. Pero mira, fíjate que esta historia tiene mucho más trascendencia que simplemente la resurrección de una mujer. Sí. Porque si vamos al versículo 42, mira lo que dice. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Es Amén. decir, que no solo ella estaba muerta, ¿No? había una ciudad entera que estaba muerta, a la que Dios venía a resucitar por medio de este milagro. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Porque la resurrección de ella sirvió de testimonio para que dice que Muchos. muchos creyeron en el Señor. Así que los Amén. planes de Dios son mucho más amplios. Amplio, así es como dije ahorita, que nosotros somos bendecidos para bendecir. O sea, Dios hizo ese milagro de resurrección en la vida de Tabita, pero él tenía un propósito mayor Amén. y era un propósito de una ciudad entera. Amén. Así que puede ser que en este momento, si tú tienes una fe y recibes un milagro así de resurrección, que tú seas sacado, que tú veas la mano de Dios glorificada en Ujú, tu vida, debes saber que eso no es solamente para ti, sino que todo el que conozca y vea de este testimonio ujú. va a ser igualmente bendecido y resucitado con eso que ocurrió. Eh,
Por eso es que debemos compartir los testimonios. Fíjate que en el versículo siguiente no vamos a abundar ahí en eso porque Ujú. ya entraríamos en otro tema, pero es interesante que menciona que Pedro se quedó un tiempo ahí con ellos. De hecho, hasta Pedro se quedó un tiempo ahí. Así que Dios tenía un propósito mucho mayor con esa Así ciudad. es. Y quería compartir contigo y también con los amigos este versículo, Colosenses 3:23, porque creo que es la esencia de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y creo que eso era Amén. la esencia de lo que ponía Dorcas Ujú. en práctica en su vida, porque es Así la es. única vez que se menciona en la Biblia una discípula Discípula, mujer. así se refieren a ella como discípula, Quiere decir que todo lo que ella hacía lo hacía como para el como para el Señor. Señor. Y el Señor muy bien que lo sabía y lo veía. Por muy poco que tú pienses que estés haciendo, si tú estás sirviendo, estás haciendo el bien, estás viviendo una vida como para el Señor, no importa si tú eres una persona famosa, muy reconocida, porque Dios está viendo la buena obra que tú estás haciendo y tú también vas a recibir un milagro en tu vida. Amén. Así mismo es. Bueno, Lida, ¿cuál sería entonces el mensaje de exhortación después de haber escuchado esta historia? El mensaje de exhortación con el que te queremos dejar es que lo que estaba muerto en ti ciertamente vivirá en las Amén. manos del Señor. Y no solamente vas a ser bendecido tú, sino que muchos pueden creer en nuestro Señor Jesucristo a través de ese milagro que tú vas a recibir. Amén. Así que levántate, te decimos, así como Dorcas. Y sobre todo, que te conviertas en una costurera, en un sastre espiritual. Amén. Así que gracias, amigo. Si esta palabra fue de bendición para ti, te pido que la compartas para que otros la puedan recibir también. Y te recuerdo, bueno, que te suscribas, que actives las campanitas de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Y si te gusta, regálanos un like. Gracias. Te esperamos en un nuevo espacio de Dios Dios habla. habla.